Bienvenidos a mi canal, El Poder de tu Sombra. Estamos aquí en un nuevo capítulo. Mi nombre es Jimena Jaime y tengo de invitados a Centro Holístico Evolución Humano para que nos puedan hablar de una perspectiva completamente diferente acerca del despertar espiritual. Hola Jimenita, ¿qué tal? Hola a todos, yo soy Kuruba Otegui y muchas gracias por abrirnos tu espacio para venir a compartir. Muchísimas gracias Jimena por la invitación. Yo soy Yeshua Alanis y la verdad es que estamos muy emocionados que seamos parte de este principio que estás recorriendo en el mundo del podcast y la verdad encantadísimo hoy poder compartir contigo. Y es que fíjense que mis sombritas, yo siempre he dicho, el único camino que hay no nada más es el espiritismo, ¿no? Porque hay quien no vibra con eso. Entonces lo que intentamos es dar muchas más opciones acerca del despertar espiritual, de diferentes técnicas para arrancar este camino, etcétera. Y pues por eso están ustedes aquí conmigo, que además los quiero mucho. Para que nos puedan hablar, a mí me gustaría, mi canal está hecho para que conozcan quién es el invitado, de dónde viene, cómo arrancó, porque siempre he pensado que a raíz de nuestra propia experiencia, como personas diferentes, por así decirlo, pues abrimos conciencias y también la gente se siente parte de, ¿no? Nos humanizamos un poquito, más allá de lo místico y esotérico y etcétera. A mí me gusta mucho hablar de quiénes son, cómo arrancaron, cómo formaron juntos este centro holístico. ¿Quién quiere empezar? Pues ha sido una travesía muy rara porque ya van varios años y como que siempre nos han ido sucediendo como situaciones que no van planeadas, como que todo ha sido no improvisado, pero sí como muy súbito, que vamos viendo como por dónde vamos avanzando y en base a eso pues nos vamos dejando guiar por nuestros maestros, nuestros guías, que es lo que nos ha funcionado hasta ahorita. Yo, como dices, el camino no es uno, no hay una verdad absoluta, pero sí creo que algo que se puede como resumir mucho es el mejor camino o el único camino es el que más te acomode a ti como individuo, ¿no? Y puede ser con muchas vertientes, puede ser con muchos cambios, puede ser la religión, puede ser el espiritismo, la meditación, el yoga, el reiki, lo que sea, pero que a ti te vaya vibrando y que te vaya haciendo sentir como esa conexión contigo mismo y ese pues despertar de conciencia, que te vaya sirviendo. Oye, y en este tema de cuando eras niño, ¿tú ya sentías que eras diferente? ¿Qué habilidades manejas? O sea, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu experiencia así? Híjole, de ser diferente, sí, totalmente. Desde niño siempre me sentí como muy desubicado, como que no aterricé en el planeta correcto. Así de por tres. Sí, así como me equivoqué de planeta, aquí no era, pero pues ya se abrió la nave, ni modo, aquí me quedé. Entonces, como que sí siempre fui muy de pensar como niño adulto. O sea, yo de hecho me llevaba desde muy pequeño más con los adultos que con los niños de mi edad incluso, ¿no? Como que me entendía mejor. Pues fue algo como que muy raro y además que también veía cosas o tenía muchos como estos amigos imaginarios que pues con los que podía jugar, incluso me acuerdo perfectamente cómo se movían mis juguetes así sin que yo los tocara y para mí era como súper normal. Mi mamá luego sí se espantaba porque pues me veía hablando solo, me veía así como, ay no te sientes ahí está mi amigo, ¿no? Oye, hoy va a comer mi amigo con nosotros. Y así como, ok, agradezco mucho que no fue como una mamá que me dijera que estaba loco y eso, pero sí como que me daba el avión, pero sí, ándale, aquí ahí está la comida, sí, está bien, ¿no? Entonces como que por ahí empezaba ya mi onda rara. Y de hecho hubo una vez que a mi como nana, que es la que me cuidaba después de la escuela, pues yo hasta ahora de grande me acuerdo un poco más porque lo bloqueé mucho tiempo, pero sí fue como una ocasión que a ella se le murió su hija, estaba pequeña, y yo le dije en algún momento que me empecé a hablar con ella, con la niña, y que le dije, ahí está la escalera, pero me dice que no llores, que está bien y que no se fue sufriendo y que no está triste. Que agarró su cobijita y aplicó la de veo gente muerta, ¿no? Sí, y empezó a llorar. Y pues porque todo lo que le dije como que sí fue, pero para mí era como normal. O sea, yo todavía no entendía como este concepto de la muerte, de la vida. Yo tenía 4 años. Entonces de ahí ya empezaba como estas ondas raras. Quiero platicarles que el día que me tocó grabar con ellos en su canal, que es Divergente Podcast, si no lo han visto, vayan, véanlo, porque tiene entrevistas maravillosísimas. Dentro de ellas la que tocó conmigo. Yo me acuerdo perfecto que cuando llegamos, creo que fue después de la grabación, ¿no? Que me dijiste, traes como por ahí como algo con Merlín, un mago, algo así. Antes de la grabación, sí. Entonces quiero que sepan que él, gracias a él, yo di con uno de los espíritus que se fueron incorporando.
porque fue, de verdad, eso es algo que nunca voy a olvidar. Sí estaba medio encabronadilla porque yo dije, ¿por qué lo vio Kuruba? Y no se me presentó a mí, después hasta se lo platiqué. Pero es que en realidad cuando tenemos la capacidad de ver, pues es donde a veces nos nutrimos, ¿no? Y sanando a otros vamos sanando. Y pues qué bueno que cuentas tu historia para si hay sombritas que también tenían amigos imaginarios, pues ya les sepan por dónde, ¿no? ¿Y tú, Yeshua? Pues yo también soy uno de los más raros, creo que del planeta. Yo, o sea, mi camino empieza desde pequeño, ¿no? Yo desde niño veía las personas y de hecho hasta la actualidad les veo los colores, o sea, veo manchitas en ellas, pero yo sí fui como una persona que no es que me omitieran en esta parte de sentir, pero que no creían absolutamente nada de lo que yo decía, o sea, era como parte de su imaginación o simplemente omitían como poner atención a lo que yo percibía. Entonces, claramente, desde niño yo pensaba, pues estoy loco, o sea, esto es como algo muy diferente, porque yo cuando entro al kinder, me doy cuenta que cuando empecé a platicar con las personas, no veían lo mismo, no sentían lo mismo, y yo percibía sus emociones, y yo percibía lo que les estaba pasando, y yo me mantenía en esta sintonía emocional que ellos podían haber estado sintiendo, y cuando yo empiezo a notar que no es normal que todos los niños puedan percibir o ver las cosas, pues a mí me entra un shock de decir, pues yo soy el raro, y desde ahí empieza como mi bloqueo personal de decir, yo no soy parte de esto normalmente, ¿no? De hecho, yo siempre soñaba y veía Harry Potter, que me encantaba, con decir, a ver, ¿cuándo me llega como esta parte de la invitación para poder ir al mundo de Hogwarts, ¿no? Para poder desarrollar la magia, para poder desarrollarme. Claramente nunca llegó en ese aspecto, pero hoy hiciste tu escuelita de Harry Potter. Claro. Pero a los 18 años empiezo ya, ahora sí, como a decir, llega esta noche oscura del alma que hemos también hablado varios temas. Sí. Y digo, empiezo a buscar la religión, empiezo a buscar ayuda psicológica, empiezo a buscar diferentes áreas de religiosas, ¿no? Desde personas que manejaban la parte de la parte judía, ¿no? La parte religiosa cristiana, la parte católica, y siempre recibí como ciertos rechazos porque, bueno, más que nada en la parte cristiana era, los dones son como una maldición, ¿saben? Entonces cuando yo dije, o sea, ya me harté de decir, soy el maldito, soy la oveja negra, soy el que ve, soy el que percibe ciertas cosas que las demás personas no se animan a hablarlo, a comunicarlo o a expresarlo, pues obviamente entré en esta forma de decir, ya no aguanto estar en el mundo porque no me comprenden ni yo los comprendo, y es un choque emocional, mental y físico muy, muy, muy cañón. Entonces cuando ya llego yo a empezar un camino según terapéutico, porque yo pensé que iba a entrar con una psicóloga, entramos a un curso iniciático en donde la maestra sí era psicóloga, pero también era medium. Entonces ahí empecé a desarrollarme completamente en toda esta onda. Pero tú no sabías que ella era medium. No sabía, porque cuando yo llego, o sea, yo pensaba que íbamos a una plática, porque dijeron, es que vamos a ir a una plática de autoayuda, etcétera. Entonces, si me dicen voy a una plática de autoayuda, pues yo pienso que es psicológico, ¿no? Entonces cuando llegamos a ese lugar, que casualmente era una casa, ¿no? Y en la parte de la sala todos se reunían y nos sentamos, me llega la sorpresa de en ese momento en donde van preparando a ciertos canales, y veo una señora sentada muy seria haciendo una meditación, y veo como una esencia literal como la Madre María, así vestida, que no es lo mismo que la Virgen de Guadalupe, era la Madre María. Veo cómo le empieza a llegar así como se le empieza a meter por su cuerpo. Y dije, o sea, todavía yo dudé, porque obviamente tenía esos bloqueos de decir, ya van a decir que van a contactar a la Madre María, ¿no? Y casualmente cuando empieza a expresarse, era la Madre María, pero seguía yo en negación, pero en aceptación de encontré mi espacio, pero negado, porque obviamente todos estos juicios, todas estas partes de sentirte el raro, de que te juzgan las personas, de decir, ya te crees el sexto sentido, ¿no? Como dijiste. Entonces no era eso, sino encontré y empecé a ver y me reté a decir, lo que empiezo lo termino y voy a ver si esto funciona, ¿no? Y pues bueno, de ahí, de los 18 hasta la actualidad, he seguido como este camino espiritual y he ido aprendiendo diferentes ramas, y digo, hay un buen de historias que poder contar. Y cuando dices llegamos,
tenías 18 años, ¿con quién llegaste? O sea, ¿quién te llevó? Ahí me llegó mi mamá, o sea, íbamos mi mamá y yo, y nos recomendó una vecina ir como a esta plática, ¿no? Entonces cuando llegamos... ¿Recuerdas que tu mamá se quejaba de ti, del Yeshua? Está bien lococho, a fuerzas. Fíjate que no, pero no lo... O sea, mi mamá practicó temas de brujería y trabajó con una bruja completamente. Entonces ahí tiene como su historia también ella de haber trabajado el tema de brujo, pero tanto oscuro como de luz, ¿no? Entonces, aunque ella sabía cosas, como que no le tomó la importancia o hubo un momento que no le he preguntado que se ha de haber bloqueado en estos aspectos. Pero yo creo que todo eso fue como si no lo seguiste, no lo continuaste, pues ahí va tu hijo, ¿no? Claro, totalmente. Las lealtades familiares, ¿no? Entonces llego con mi mamá y después y meto a Kuru en esto. ¿Y cómo es que ustedes se encuentran? ¿A qué edad? ¿Cómo fue el vínculo? Nos conocimos como tal de muy niños, porque él llegó a vivir al fraccionamiento donde yo vivía. Él tenía 8 años, yo tenía 10, 11 años aproximadamente. Y ahí como que bueno, ya éramos como amiguitos de la colonia, pero como esa diferencia de edad de 2, 3 años, pues a esa edad sí se nota mucho. Entonces, o sea, como tú con tu grupito, yo con el mío, y de repente coincidíamos, ¿no? Pero ya que nos empezamos como a vincular más, pues fue justo cuando él tenía como 17 años, como 15, y yo ya tenía 17, 18 años, y entonces empezamos yo no vivía aquí en México, entonces empezamos como a tener más contacto en vacaciones o en redes sociales, así, ya fue como que empezamos a hablar y ya se me hacía más interesante lo que él decía que los otros amiguitos, ¿no? Como que ya tenía otra perspectiva diferente, entonces ya como que empezamos ahí a vincularnos más. Y ya que se mete a toda esta cuestión espiritual y me empieza a platicar, yo en ese momento estaba muy metido en la religión, era cristiano adventista del séptimo día. No, nunca lo hubiera creído. Sí. No, ni pues ahorita. No. Yo lo creía, nadie lo creía. Nadie de los que me conoce me cree. Pero sí, como que ahí me ganó la curiosidad a los 17 años meterme a esa onda. Porque justo por portarme muy bien aquí, pues me mandaron a un internado cristiano. Y fue como, pues ahí era 24/7 masticar la de religión. Entonces era como al principio muy rejego. Pero después como que me empezó ya esta curiosidad a despertarse, como por algo más. Y como que empecé a ver que, bueno, por la religión se puede como que conectar. Obviamente yo antes no manejaba, ¿no? Estos términos de conectar y hablar, conocer y esto, pero sí fue como algo, ahorita ya lo puedo poner en palabras. Y ya cuando más adelante él me empieza a platicar de que pues los maestros ascendidos y que el reiki, la energía y la sanación, yo era como, ¿qué es eso? ¿Qué te fumas, no? Pero algo dentro de mí como que quería escuchar más. Claro, y es que ahorita que los estoy escuchando, que tú estuviste con los cristianos, o sea, tampoco yo creo que se puedan imaginar que yo estuve de catequista desde bien morrita. Y aparte tomé, de verdad, 6 semestres de teología bíblica y yo servía, o sea, yo hacía apostolado. Uh-huh. Como unos 3 años me aventé en apostolado. O sea, primero estudié y ya que terminas de estudiar, pues tú sirves, ¿no? Y sigues difundiendo el tema bíblico en un colegio bíblico precisamente. Y te lo juro por Dios que cuando tú me veías, yo estaba con mis 7 momentos de oración, ¿no? Porque en la iglesia es la liturgia de la palabra, entonces son 7 momentos de oración, donde lees salmos, oraciones, y así yo solita, güey, me sentaba a leer mis 7 momentos, y cuando menos me daba cuenta ya estaba todo el pinche ya rezando, ¿no? Así estaba. De verdad, pero era igual. feliz, o sea, no puedo decir que alguien me lo impuso, no, o sea, era algo que a mí me gustaba, pero ahora entiendo el por qué nos llevamos tan chingón. ¿Sabes por qué? Porque, ya va a empezar la consulta, ¿no? No, porque yo sé que ustedes, dentro de sus maestros o guías principales, está el Maestro Jesús, Uh-huh. pero es muy ligado a espíritus que profesaron la religión católica. De hecho, ¿te acuerdas que una vez te había dicho, es que por ahí hay un monjillo o una monjita contigo? Pero ahora entiendo que sí, porque ellos nos llevan al final a profesar pues de una u otra manera la cultura o la ideología que manejan nuestros espíritus, ¿no? Y entonces cuando ustedes se conocen, ya empieza la alianza, obviamente se empiezan a hablar de cosas brujiles, ¿no? Bueno, no brujiles, pero sí raras. Y de ahí generan el vínculo. Sí. ¿Cómo es que iniciaron esto? O sea, este centro lo tienen desde hace muchos años o iniciaron como sanadores, dando terapias.
Sí. Creo que el principal objetivo como empezó fue como sanadores completamente. Entonces empezamos a aprender y a desarrollarnos, que fueron casi 2 años, pero en este desarrollo no es solamente aprendíamos el conocimiento, sino practicábamos el conocimiento. Era lo que aprendíamos, lo practicábamos y íbamos siempre consultando y viendo más allá de lo que solamente el molde también te decía, ¿no? Porque, bueno, creo que somos niños o ya grandes o adultos que siempre hemos cuestionado absolutamente todo, entonces siempre vamos buscando más y más. Entonces cuando empezamos a aprender y cuando yo empecé este desarrollo de aprendizaje, me encantaba practicarlo, ¿no? Era cómo puedo comprobar a las personas que esto funciona. Lo compruebo conmigo y lo compruebo con mis personas cercanas y lo compruebo con los animales cercanos y lo compruebo con las plantas que están aquí hoy en mi mundo, ¿no? Entonces cuando empezamos a practicar, obviamente pasa como un año y nos empiezan a pedir sesiones o terapias. Creo que nosotros entramos en el momento porque ahorita todo lo holístico y lo espiritual es un boom, pero siento que antes era muy juzgado como un niño porque éramos niños, ¿no? Estábamos chavos, puede servir como para sanar o puede servir en este ámbito espiritual o puede modificar mis cuerpos energéticos para limpiarlos y desprogramarlos y sanarlos, ¿no? Entonces fuimos muy criticados en ese aspecto porque éramos muy jóvenes y de por sí antes y nuestra cara y todo nos veíamos más jóvenes, o sea, teniendo 21 años nos vemos de 18, de 17 años, o sea, pasábamos bien por menores de edad. Uh-huh. Entonces nos tocó este camino y este recorrido de decir, sí, tengo 18 años, tengo 21 años, aunque parezca de 18, y la gente no creía, pero cuando empezaba a sentir estas manifestaciones de cambios, de sentirse mejor, de ver que sí sabíamos, porque en ese aspecto era cómo puede tener un conocimiento mayor estas personas que son muy jóvenes, ¿no? Porque hablábamos como adultos. O sea, sí, seguimos siendo chavos y nos comportábamos como chavos, pero en el momento de una terapia, de una sesión, siempre hay un ritual personal de nosotros. Debemos de estar perfectamente, debemos de estar en estado armonioso mental y emocional para poder nosotros dar ese servicio hacia las personas. Y cuando una persona se acerca a nosotros, es una vida que nosotros debemos de respetar para darles este servicio. Entonces son 2 años como tal en esta experiencia. Abrimos y fundamos la parte del Centro Holístico Evolución Humano, que obviamente tuvo otros nombres anteriormente, pero al final de cuentas siempre ha sido el mismo cimiento, ¿no? Que es compartir la enseñanza, ayudar a las personas en sus capacidades, porque así como yo lo viví, hay mucha gente que no sabe ni siquiera que tiene las capacidades que son absolutamente normal, que no son los raros, que es lo más puro que puede haber y existir en el humano, aunque nos han hecho siempre bloquear este sentido. Entonces ahí se funda hace 10 años aproximadamente el centro y bueno, esta encomendación, la verdad es que yo en lo personal siento que no venía como en mi estructura mental de voy a dedicarme a la espiritualidad. Como te dije, yo estudié negocios internacionales, Curvo ahorita te dice lo que estudió, y después nos metimos a gastronomía. O sea, no era como... ¿El plan? No era el plan, completamente no era un plan estructurado por nosotros y a través de la conexión que pudimos lograr, que también se nos hacía en ese momento algo muy maravilloso y hasta la actualidad, poder conectar con la frecuencia del Maestro Jesús y que el Maestro Jesús y también el Maestro Siddhartha Gautama, el Buda, nos puedan orientar, aunque son 2 caminos y 2 esencias diferentes, nos puedan orientar a este camino, pues todo lo que ellos nos decían y nos marcaban y nos pautaban, siendo chavos, era como, no creo que exista, no creo que venga todo lo que están diciendo, y creo que hoy se están manifestando en nuestra vida. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué? Así de, ¿cuál es la pregunta? Yo bien divagado. Ay, pues yo, después de... Para empezar, yo siempre he sido como muy escéptico. Sí. Siempre. O sea, mi mamá, de hecho, sí, ella estudió Reiki en algún momento y me quiso como jalar y también me estuvo como una corriente de mexicanidad y chamánica y todo este rollo. Pero pues yo tenía 13 años, 12 años y fue como, ¿qué es eso? No, guácala, eso ni sirve. Sí, no. Entonces para mí fue como, no, eso ni existe, ¿no? Y después cuando me hago cristiano,
pues ya me ves ahí también yo queriendo ya hacerme pastor y diciendo a mis amiguitos ya no fumes, eso no es de Dios. Y Pidándole los cigarros a las personas. sí, porque pues ya, o sea, Sí, yo empecé a fumar muy joven, ¿no? También como a los 15 años, pero para los 17, 18 que me hago de esta idea, yo venía de vacaciones y mis amigos querían prender un cigarro y yo, no, güey, eso no es de Dios, te va a hacer mal y cosas así muy locas. Entonces, Ponte a rezar 20 veces. Que perdón. orar, por favor, ahí no es rezar. Entonces, no es que esté mal la religión, tampoco no la critico, creo que es un buen escalón para empezar. El chiste es no clavarse y quedarse como ahí estancado, pero sí, como que mi escepticismo siempre ha sido mucho de cuestionar, de estar como el por qué y hasta como que no me convence algo, no a través como que sea comprobado científicamente o hasta no verlo creer. Vibre. Sí, exactamente, hasta que no me vibre y me convenza a mí mismo de que eso me puede ayudar, no lo abordo. Entonces cuando él me empieza a platicar y me empieza como a decir todas estas cuestiones, como que entra el miedo, porque pues yo cristianito de que no, pues lo demás es del diablo, a la vez también me despierta una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Y así como, pues me da miedo, pero cuéntame más. O sea, a fin de cuentas como que esta onda me llama la atención. Después de que empezamos ya todo este proceso y empezamos a hacer mucho servicio de dar sanaciones y empezamos como cada vez a juntarnos con más gente y que la gente nos seguía también para que le enseñáramos y ayudáramos como con esta cuestión, empezando con Reiki, por ejemplo, para despertar la sanación en los demás. Ya fue cuando nos dimos cuenta que, bueno, yo me doy cuenta que sí vine como para esto. O sea, ahí es donde le encuentro sentido a mi vida y dije, ya encontré. Porque yo era un niño, bueno, un adolescente que no sabía qué quería. Era como, puta madre, ya tengo 18, ya acabé la prepa, ¿qué tengo que estudiar? ¿A qué me quiero dedicar? Y es como, pues a ver, me meto a psicología, no, pues que no. Me meto a biología, no, pues que no. Me meto a química. Entonces tuve cada semestre cambiando de carrera y al cabo de 4 años y medio que supone que tuve que haber acabado la universidad, no había acabado ni un semestre de nada. Entonces nunca estudié nada así como completo hasta que llego después a ingeniería mecatrónica, que es la que más duré, pero ya estaba entrando, nada que ver, güey. Y pues ya estando aquí en Sí, estabas bien perdido, ¿eh? Sí, totalmente, o sea, pues no, nunca me pregunté eso. Para mí lo más importante era estar con mis amigos, pasármela bien y nada más. Entonces, pues nunca me dediqué como a esta cuestión vocacional de entender pues, a qué vine, o cuál es mi don, mi talento, mis dones. Hasta que estoy en esto fue y empezamos como con las clases y las terapias, fue que dije, güey, aquí me encontré, ¿no? Como que esto sí me gusta y quiero más, aunque era como muy tímido porque como yo también de más niño, justo, ¿no? Como que siempre pasa esta cuestión de que justo lo que es como tu talento y tu don es lo que más te cuesta trabajo desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, pues es la parte de hablar, de comunicar, de enseñar. Y pues fue lo que más se me reprimió desde la secundaria. Que no, yo no soy bueno para exponer, no, yo hablar en público, no, ay, no, es que no soy bueno, no se me da. Y ahorita hago podcast, doy clases, pláticas, ¿no? Seminarios, no lo callan, no me calla. Sí, luego sí se harta de mí la gente, ¿no? De que me callen, pero justo como que va enfocado mucho en esta cuestión más, pues como filosófica, metafísica, esotérica, porque a mí hazme una plática casual y me aburro y no sé ni qué decir, ni es como, ay, no, eso no. Pero como que ya esta cuestión de estos temas es como de, se me suelta la lengua. Entonces ahí es donde encuentro que pues soy para esto, es mi propósito, a esto vine y me quiero dedicar completamente a esto y desde ahí obviamente ya no he parado, desde hace ya 12 años, no sé cuántos años. Y es que es cuando uno camina su misión de vida, que no es sencillo llegar, no, ni de coño, ¿no? No, O sea, no, nada sencillo. Yo les he dicho, si tú crees que el despertar espiritual te va a llevar primero a un modo zen, o sea, es totalmente lo contrario. Primero viene un cagadero de vida, de verdad, así que te sabe a la peor brujería. Sí, lo que platicamos hace rato. Está peor que la brujería, sí. Donde cuando el bloqueo eres tú mismo, mamaste, o sea, porque... ¿Qué opinan ustedes? Yo siempre he dicho, para poder llegar al punto de toda esta explosión, pues primero te tienes que conocer, ¿no? ¿Desde qué? Desde tus heridas más profundas, desde todo aquello que no has querido ver, que es como tú dices, o sea, lo que vienes a trabajar es lo que más trabajo te va a costar. Y es mediante disciplina, esfuerzo, consistencia en lo que hace. Ustedes dentro de este centro holístico, ¿cómo es que arrancan? Por ejemplo, si yo estoy semidormida, ¿no? Porque quien recurre a esto no está dormido, si no, no recurriría. Pero si yo recurro a ustedes, ¿cómo arranca? ¿Cómo va la guía? ¿Desde qué base? ¿Cómo empiezan?
Pues para mí la base principal, y es el fomento que a mí me enseñaron para poder encaminarme con esto, es siempre va a ser tema amoroso, ¿no? Entonces amor propio, ver por ti, ver qué está pasando en ti, ver tus emociones, ver tus pensamientos, o sea, lo que es tu mente, la estructura mental que tienes. Obviamente trabajar en sinergia con tanto la energía como lo parte físico y todo, o sea, en conjunción. Entonces, para mí el fundamento principal va a ser siempre el amor y bueno, vamos trabajando desde temas de sanación personal que hoy también nos estamos dedicando mucho porque nuestra neurodivergencia, como dice nuestro podcast también que es divergente, nos permite mucho detectar los patrones mentales de las personas. Entonces, para que una persona pueda ser detectada con sus patrones mentales, su estilo de vida, sus códigos que tiene esa persona, que no están funcionando y no están llevándose bien a cabo, a la gente le duele. O sea, realmente sanar a la gente le duele y no le gusta. O sea, no le gusta que le digan las cosas y se resisten cañón porque todos tenemos cola que pisar. O sea, no queremos decir que nosotros somos perfectos porque no lo somos, pero en constante día a día y momento tras momento vamos recodificando, vamos viendo lo que nos está haciendo daño, vamos viendo lo que nosotros mismos tenemos que transformar. Entonces, bueno, regresando al otro punto para mí el fundamento es amoroso y vamos con terapias de sanación, vamos con terapias energéticas, vamos terapias 1 a 1, hacemos biodescodificación, que es detectar el problema y el código mental que tienes a través de una enfermedad física o a través de una enfermedad hasta emocional o mental. ¿Por qué? Como dices, nosotros estamos a veces muy enfermos con ciertos códigos que no nos funcionan y nos sirven para nuestro desenvolvimiento. No, y aparte déjate de eso, en biodescodificación, todos los que somos operadores energéticos o que tenemos un gradito de magia, siempre tenemos temas con el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el impacto viene al pecho, pero tiene que ver con el tracto digestivo también. Y a su vez el tracto digestivo está ligado con la mente. Entonces, si tú eres una persona que sobrepiensa bien cañón, porque los que operamos energéticamente, si algo tenemos es sobrepensar, ¿no? Y hasta estarnos autocuestionándonos de lo que estamos haciendo y que claro, está mal, porque siempre va a caber la duda, ¿no? Y eso es lo que afecta el tracto digestivo, pues porque no digieres las situaciones y entonces si tú tienen un paciente que llega, pues sí, justo es detectar en dónde le pega la emoción, hasta para saber qué chakras están por ahí bloqueadones y si tú no estás equilibrado. Casi todos los que trabajamos en esto tenemos unas inflamaciones y unos aires impresionantes. Sí. No es que seamos pedorros. Estamos hablando de inflamación. Es correcto. Pero a veces también sale un pedito inocente. Es una transmutación, sí, hay personas que transmutan mucho eructando. Y yo cuando hago sanaciones, son unas de camionero, así de... Parte también de lo que hacemos o yo como lo manejo en la cuestión de la terapia es como ayudar a encontrar, interiorizar y cuestionar las creencias. Porque muchas veces pensamos, ¿no? Como que, ay, es que por culpa de que mi mamá no me apoyó, por culpa de que mi papá me regañaba o que me hicieron bullying, todo, entonces resignifica tu pasado para que no afecte tu presente y que sea parte de lo que construye tu futuro. Pero pues escuchar la verdad de que tú eres el responsable y que a ti te toca, pues muchas veces a la gente no le gusta, no le interesa, le incomoda y es por eso que solamente quien realmente está dispuesto a sanar y a crecer y a encontrar una mejor versión de sí mismo es quien lo va realmente a lograr. Quien realmente se va a la autodestrucción. Ajá. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Porque para construirte, primero tienes que romper con todos los patrones, con todo lo que concibes en esta vida, para entonces a partir de ahí generar un nuevo ser, ¿no? Y una nueva conciencia y una nueva existencia. Por ejemplo, ahorita que hablas tú de la desintegración de todo esto, ¿cuántas personas no han llegado y dicen, oye, yo te veo una huella de abandono bien marcada, ¿no? Porque hay veces que hasta en el cuerpo ves la huella de abandono. Y no, pues es que mi papá se fue, pero yo estoy tomando el cojazo, o sea, a mí no me duele ni madre, o sea, la negación es tu primer detractor. Y hace rato que hablabas tú de cuando te llevan como a este tema del Reiki o que generan sanaciones energéticas, yo creo que sería bueno compartir que en realidad todos tenemos esa capacidad porque tú lo hablabas hace unos minutos, es desarrollar tu energía sanadora, ¿no? ¿Mediante qué técnicas
para quien no tiene posibilidad de acudir a centros holísticos, terapias o etcétera, ¿qué técnicas tú pudieras incluir para empezar con esta energía sanadora? Qué bueno que lo mencionas porque sí recuerdo que en el capítulo que grabamos andaban ahí jode y jode muchos, ¿no? De que no entendían el contexto y entonces como que los reels y los shorts estaban de que no, es que se sienten iluminados y que no todos tienen dones, no, a ver. Cuando hablamos de dones es una palabra para que se entienda de qué estamos hablando, es contexto. Todos tenemos cualidades extrasensoriales o percepciones extrasensoriales, que es como realmente se le llama, que no todos los conocen así, por eso decimos dones. Y todos venimos con el ser humano, ya trae eso por default. La diferencia es que algunos los traen más despiertos que otros, pero eso no significa que no lo puedas desarrollar o no lo puedas trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma, si no tienes como este acercamiento a alguien de confianza que te pueda ayudar en tu despertar o que simplemente al tú ya hacer una práctica espiritual se van a ir trabajando pero no tienes con quién ahorita, yo lo que siempre recomiendo y algo que para mí hasta ahorita ha sido infalible es la autoobservación. Puede ser a través de la meditación, a través del yoga, del ejercicio, del arte, de lo que tú quieras, pero intentar conscientemente estar observándote todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que sientes, ¿no? Porque de esa forma te vas a autoconocer, te vas a autodescubrir, vas a entender cómo funcionas, qué te sirve, qué no te sirve, qué puedes transformar, qué no es el momento para ahorita moverle y empezar como a formar este mapa de vida de dónde estás parado, a dónde quieres llegar y por dónde es prudente empezar a trazar ese camino. Entonces, en esa autoobservación, en ese autodescubrimiento de ti mismo, pues ya al conocerte vas a entender realmente cuáles sí son tus aptitudes, tus talentos, tus dones, tus virtudes, como le quieras llamar, y cuáles no. ¿Qué quiere decir? No es como que ya porque traigo este talento, ya lo tengo y ya se chingó y lo puedo usar cuando quiera. No, es que te va a costar menos trabajo trabajar o desarrollar, y los que no son mis talentos, que le llaman normalmente defectos, pero pues no es que sea algo malo, es que te va a costar más trabajo desarrollar. A la hora de tú elegir por dónde empezar, pues ya sabes cuál va a llevarse más tiempo desarrollar y cuál no. Pero no es como que no se pueda nunca trabajar o que, ay, no, como porque ¿no? solamente somos especiales, o solo nosotros y solo un operador energético te puede guiar, ¿no? Fíjate que qué bonito lo que dices, porque yo, a título personal, estoy resignificando justamente el espiritismo. ¿Por qué lo estoy resignificando? Porque algo que fue base para mí, y no tengo pena en decirlo, porque yo creo que nunca acabamos de aprender y nunca acabamos de avanzar y de integrar conocimiento. Y yo me acuerdo perfectísimo aquella vez que dijimos, ay, vamos a comer juntos y que pues cáile al centro y de ahí nos vamos. Y que me invitaron a una de sus clases. Para mí ahí empezó mi resignificar el espiritismo. Porque cuando ustedes hablaban de esta alma central que nosotros tenemos, fue como yo lo he ido integrando y no es otra cosa más que justo el conocimiento de ti mismo. Yo lo he mencionado, los espíritus que traemos, porque todos traemos, somos nosotros mismos en otra encarnación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú entras tan en contacto contigo mismo y con tu alma, es como vas agarrando pedacitos álmicos de este aprendizaje, ¿no? De tus diferentes encarnaciones, pero que al final te llevan a una fuente principal de donde en realidad provienes, ¿no? Que a su vez está conectado, bueno, a algo mucho más superior. Pero en esta resignificación precisamente del espiritismo o del enfoque que hoy lo platico con mis sombritas en sesiones, es entra en ti, en tu interior, para que sepas, a veces no sabemos ni lo que nos gusta, carajo, ¿no? Y cuando menos te das cuenta te gusta, pero porque a lo mejor tienes un referente familiar o porque el novio ya te metió en esas cosas, pero te pierdes. Sí, no. Y es tanto, exacto, es tanto lo que estás envuelto en diferentes situaciones tan terrenales que a veces llegas a decir, no sé ni lo que me gusta ni lo que quiero, y es donde empieza también la noche oscura del alma, ¿no? Donde hay como un boom, y encontrándote es donde empiezas la afinidad con ciertas cosas y es donde dices, son mis pedacitos álmicos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero es como que te encuentras
pero al final de cuentas te has dado cuenta que no necesitas encontrar nada y ahí es cuando empieza. Ay, es donde está. Sí, porque es como lo más complicado. Y ahorita creo que el boom con las redes sociales y que ya está muy abierto toda la parte esotérica, está abierto como toda la parte de la espiritualidad, como todas las ramas que existen, el budismo, la santería, el palo mayombe, ¿no? Que a veces también está muy confundido aquí en México porque es lo que he estado viendo que no lo están llevando como muy acorde a algunas personas. Como es la raíz. Como es la raíz. Claro. Entonces, porque al final de cuentas unas cosas son religiones y otras cosas es como caminos y senderos que podemos tomar, ¿no? Como por ejemplo el espiritismo no es lo mismo que la espiritualidad. O sea, sí son parte de, pero uno es un adoctrinamiento y otra es como una parte de reconocimiento y de conocimiento. Como vives, ¿estás de acuerdo? Es que correcto. la espiritualidad, para mí a título personal, no es otra cosa más que tener congruencia. Es la base de la congruencia. Con lo que dices, haces y... Exacto, y que esto es algo que emanas y es una conexión superior que no ocupa ningún nicho, ninguna religión, ningún templo, ningún nada para tú tener realmente una alineación con el ser superior. Y que además esto, cuando tú lo traes tan dentro de ti, es totalmente inequívoco. Yo siempre he dicho, te vas a poner en manos de alguien, ve cómo vive, ¿no? Exacto, ve cómo le va, porque la espiritualidad tampoco está negada a la abundancia, al contrario, yo creo que cuando tú caminas en congruencia y vibras bien chingón y vibras alto en amor, entonces toda la energía alrededor tuya, ya se llama economía, relaciones amorosas, todo va a vibrar en abundancia, porque al final emanas abundancia, ¿no? Fíjate, es un error como que cometen muchos, que es pensar que la espiritualidad es dejar tu parte humana. Sí. Y no tienen nada que ver, al contrario, la espiritualidad para mí en lo personal es el desarrollo del espíritu, la acción de llevar a cabo parte del espíritu. Y somos seres humanos, no somos humanos nada más. Entonces el espíritu ya está viviendo esta experiencia humana, a eso viene. Entonces lleva tu humanidad desde el equilibrio del espíritu para que no duermas al espíritu, y ese es el despertar realmente, ¿no? Que el espíritu pueda vivir libremente a través del humano para experimentar y explorar esta serie de vivencias encarnadas que no está peleado con el dinero, no está peleado con el sexo, no está peleado con la comida. Todo está creado porque al fin de cuentas es parte de la misma naturaleza. No está peleado con el error, que creo que también eso es muy importante. Con el error. Por ejemplo, o sea, algo que tocas, ¿no? El tema, y no sé si a ti también te ha pasado, Jimé, y es que es real. Porque eres espiritual no te puedes enojar, ¿no? Porque eres espiritual no puedes decir palabrotas. O sea, creo que más bien resignificas y dices desde qué punto lo estoy diciendo. Si a ti te toca y te mueve decir una palabra negativa, llamémoslo una grosería, pues es tu rollo, no es el rollo de una persona. Pero también nos podemos enojar, nos podemos sentir, nos podemos frustrar, podemos berrinchar. O sea, somos humanos, no dejamos de ser humanos. Nada más estamos llevando la espiritualidad de nuestra vida, pero no dejamos de ser humano, y a lo mejor lo hacemos de una manera diferente que tú lo tomarías como algo normal y habitual bajo tu propia perspectiva, pero podemos ser humanos y la espiritualidad no está peleada con eso. La diferencia es que yo ya no me engancho en ese enojo. Ándale. Ya no me hago adicto al cigarro, ya no es como que me ofendo porque me dicen puto, o sea, ya Puto. Y si llega a pasar, lo resuelvo. lo resolvemos. Sí, porque ya no es la emoción, ya no es el hecho, es lo que viene después, ¿no? Que así como te encabronas y mientas madres, también dices, a ver, espérate, neta vale la pena, y es donde coges conciencia y ya así como de mantequilla, ¿no? De no me, Exacto. como dices, no me engancho, Regresas a tu centro. regresas al centro y dices que la cosa fluya, pero no dejas de tener justo, qué bonito que lo mencionas, una experiencia humana, porque de repente yo les voy a compartir, y aquí está mi hijo grabando, ¿no? De repente es como de, ¿para qué y por qué tanta ayahuasca, no? ¿Y por qué te enojas? O sea, es que no soy San Benito. Sí, claro. O sea, y si fuéramos, ¿por qué no tienen la reverencia que deberían de tener, no? Pero es, obviamente no. O sea, no pasa.
pero creo que es válido, es completamente válido. Si fuéramos unos monjes que estamos encerrados en la montaña, claramente no nos enojaríamos. Todo estuviera en orden, perfección y todo, porque cada quien cumple un principio. Aquí como humanos y como civilización que tenemos, pues no estamos ni tan civilizados. O sea, a veces no respetan el uno a uno, a veces nada, o sea, entonces tenemos derecho a enojarnos y a estar mal. Y creo que ese fundamento, como lo decías hace rato, es uno de los que incluimos mucho en nuestro centro. Somos humanos y somos tan naturales, y creo que hay que abrirnos a ser lo más reales posibles. De ahí viene el humano y no humana. O sea, porque somos un humano con experiencias humanas. Es correcto. Exacto. Y estamos en evolución, por eso es evolución humano. Uy, sí, porque yo dije, bueno, ¿por qué no es humana, no? Ajá, es correcto. Porque es humano. Ahorita estás dando el por qué. Uh-huh. Y que además, como seres humanos, el hecho de que estemos en el camino de la espiritualidad y todo, ¿cuántos de nuestros colegas no de repente nos duele el corazón y la cagamos terriblemente? Y la seguiremos cagando. La seguiremos cagando, eligiendo a lo mejor cosas que no, pero es que es parte de también del despertar. ¿Cuántas personas no tienen ese punto de quiebre de desarrollo de dones? Uh-huh. Que vienen siempre después de un trauma, ¿no? Que se puede llamar una separación, un accidente, una enfermedad, o siempre la vida nos va a llevar a un punto de quiebre para que tú digas, güey, esto ya es una cagada y tengo que autorresetearme, ¿no? Uh-huh. Y es totalmente, pues imprescindible. Por ejemplo, ¿sabes a mí qué me pasó? Que hace 9 años pasé por una de tantas separaciones, que neta en mi vida fue una cagada. Pero yo caigo a terapia porque mi problema con el papá de mis hijos era que yo tenía una energía masculina bien, bien fuerte. Y creo que lo hemos platicado de todavía, Jimeno. Sí. O sea, ni digas que antes. Ellos es consciente de. Sí, pero soy consciente, ¿no? Y busco la manera de irnos equilibrando. Y yo caigo a terapia justo con un coach de vida para empezar bueno, él fue el que me detectó porque yo era inconsciente, que yo tenía una energía masculina muy elevada. Entonces en casa eran 2 machos alfa peleando el territorio. Y entonces es cuando yo entro a la conciencia de trabajar mi femineidad y de decir, bájale tantito, agarrar el merecimiento, etcétera. ¿A ustedes no les pasó el que vibran tanto en una energía y la importancia de equilibrarla? Porque al final eres un ser humano que tiene que integrar ambas energías. Todos tenemos luz y sombra. Y en el caso de la energía está el yang y el yin, ¿no? Y aquí es femenino, masculino. Todo viene en un equilibrio total. ¿A ustedes no les pasó vivir este tema de estar como en un pinche macho alfa o en un femenino extremo? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, dentro de mi energía masculina, algo que siempre he tenido desde muy joven, desde muy niño, es como ser muy directo, ¿no? Como decir las cosas como son sin tener que maquillarlas, sin tener que suene bonito, ni siquiera en pensar de que alguien se puede ofender o no, porque pues es que, no sé, yo era de los clásicos de que mi mamá me pellizcaba por abajo de la mesa, de que eso no se dice, y yo así como, ¿pero por qué? Que te calles, ¿pero por qué? O sea, ni siquiera de que aquí por qué, sino, ¿por qué? O sea, dime, no entiendo, no sé por qué esto no se puede, ¿no? Y es como ya después mi mamá platicaba conmigo de que no, pues es que no tienes que decir, pero pues es que es eso, ¿no? O sea, es que, un ejemplo, en uno de mis cumpleaños, yo, semanas antes, creo que mi papá me había regalado un kit de lápices de colores para aprender a pintar, y llega el día de mi fiesta de cumpleaños, creo que estaba cumpliendo como 8, 9, y llega un tío y me regala otro juego de lápices, y yo así como, gracias, ¿no? Y lo abro y todo. Ya lo tengo. Digo, pero ya tengo uno. Y mi mamá así como que, y mi tía así como que se siente, y yo así, pero pues nunca fue la intención, o sea, es como, ya tengo uno, es la verdad, pero se dice gracias, yo, o sea, sí gracias, pero ¿qué tiene de malo? Entonces, tenemos filtro. Ajá, y siempre se me ha criticado mucho como por decir las cosas como son, así en crudo, y creo que es algo que pues me ha ido, o me fue en su momento, o yo me fui más bien porque me hago responsable, o procuro hacerme responsable de todo lo mío. Me fui yo bloqueando y como que, tengo que maquillar y tengo que y saber con quién decir y con quién no. Y creo que es algo que muchos hombres hemos reprimido en su momento, nuestra masculinidad de cierta forma, en poder ser directos, poder ser creativos incluso, porque también el masculino es creativo de cierta forma para producir y generar, impulsar, empujar. Y entonces eso de cierta forma creo que hasta cierto punto hoy en día hay
hay mujeres más masculinas y hay hombres más femeninos, ¿no? Y que no está mal tener y manejar esta polaridad, pero siempre sin descuidar el principal, que por algo manejamos una biología. Claro. Que en esta humanidad manejamos una biología que nos dice cuál es la predilecta en esta vida que venimos a justo a desarrollar como un rol. Y bueno, dentro de esta, por ejemplo, parte de mi energía femenina también se me criticó mucho a mí en su momento yo soy mucho de contacto, ¿no? De que mi amigo, amiga, quien sea, es como no me interesa si soy una mujer, yo, hey, ¿cómo estás? Y te abrazo y ay, y juego contigo y todo, pero es como, llego a la universidad y abrazo a mis amigos y es como, hazte para allá, no seas joto, y es como, joto, ¿por qué? O sea, es que te quiero, te aprecio, sí, justamente, y entonces justo es como ahora esta parte de no poder expresar, comunicar, no poder sentir emociones. Entonces, hoy en día, al punto en el que he llegado como de mi propio desarrollo y sanación y hacerme responsable en resolverme estas cuestiones que en algún momento bloqueé, hoy quiero y me gustaría como compartirlo con justamente más hombres, más personas que busquen también como desarrollar y sanar esta parte para desbloquear esa represión que han tenido y poderlo aprender a entender, primero que nada, que está bien ser emocional, que está bien ser de cierta forma hasta cierto punto femenino y que hay que principalmente desarrollar tu masculinidad para mantener un equilibrio como seres espirituales que somos también. Y pues nos estoy armando justo un círculo varonil. Ok, tú manejas este tipo de terapias para equilibrar o integrar ambas. Más que terapia es como un grupo, como una comunidad, un grupo de apoyo donde podamos justamente reunirnos puro varón y llevar pura testosterona, desarrollar la testosterona sin importar, obviamente no tiene esto nada que ver con la preferencia sexual, con que si soy más femenino que masculino, etcétera, pero es como justo llevar el equilibrio de mi energía como hombre, que soy biológicamente, para poder desarrollarme en lo personal y de ahí en lo social. Y porque además el que tú desarrolles, por ejemplo, yo biológicamente soy mujer, energéticamente soy más hombre, ¿no? Que hasta lo platicamos, ¿no? Que éramos así como Super Brothers versión hombre-mujer, o sea, es la personalidad. Pero es que esto también viene desde las heridas de la infancia. O sea, porque yo me acuerdo hace 9 años que arranco esto, o sea, a mí me decían, traes perfección, traes trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Todo lo quieres ahí controlar porque lo dices cuando lo dices y porque lo dices, ¿no? Y dije, no mames, sí soy. O sea, sí soy, ¿no? Y cuando me dicen que es por un abandono no físico, pero sí emocional de mi papá, que mi jefe sabe que ya hicimos las paces, porque fue inconsciente, o sea, es donde te haces responsable, ¿no? Nadie va por la vida queriendo dañar, porque mi papá era un excelente, pero bueno, es un excelente proveedor, y entonces, pues, su rol que era chambear, ¿no? Se quedaba a cargo mi mamá de los niños, pero esta niña herida en la ausencia de esa figura todo el tiempo y hasta emocional, porque mi papá es muy besucón y muy de apretar, pero te lo juro por Dios que hasta hoy en día, si tú me haces ahí bien fuerte, yo luego siento, ¿no? Tengo, mi órgano de mi piel es bien sensible. Entonces mi papá era de piquete de ojo, agarrón de acá, y yo decía, ¿por qué no me quiere, no? Que yo lo veía como una agresión y no como un acto amoroso. Entonces ya fueron mis propios pedos mentales los que me llevaron a tener esta ausencia, y esa ausencia hizo que yo la integrara mucho más. Tú en tus círculos donde tú platicas con estos hombres, claramente está plagado de la ausencia de, ¿no? Sí, pero justo es un muy buen tema que me gusta tocar mucho porque creemos que siempre vamos a querer, porque así es como en la sociedad se ha manejado la creencia, a un papá más presente. El papá no es para estar presente. No. Al contrario. Es para... Exacto, para producir, para empujarse, para demostrarte con el ejemplo, como hombre, que él está cumpliendo su rol. Y eso te ayuda a tener un buen ejemplo a seguir, como hombre de merecimiento. Y si eres mujer, te ayuda a entender que te mereces de eso para arriba, no cualquier pendejo. Sí, claro. Entonces, no quieres un papá presente. ¿Para qué quieres un papá en casa ahí calentando el sillón? No, pues no. Ahí no está cumpliendo su rol, no está en su masculinidad, está hasta estorba. Sí. Entonces la mamá es la que se queda en casa para recibir, o sea, hablando energéticamente y de forma metafísica, que aquí ya van a empezar los haters de los progres. Sí, porque van así contra feminazis. Ajá, sí. Pero no, eso es otra cuestión.
La mamá es la que recibe energéticamente lo que el hombre produce para multiplicarlo, para hacerlo germinar, para florecer. Crearlo. Para crear. Justo la femenina es la que manifiesta, el hombre es el que produce. Y en equilibrio y en equipo, juntos crean. Es la creación, ¿no? Padre, madre e hijo, que el hijo es justo esta creación. Entonces, un papá no es para que esté presente, es para que cuando esté presente, la hora que está en casa sea una hora de calidad, ¿no? Cuando lo veas, disfrutes mucho a tu papá, te dé un muy buen tiempo, te dé una muy buena plática, un buen consejo, pero es para que esté afuera chingándole siempre. Sí, como los cavernícolas, yo siempre pongo este ejemplo en mis sesiones. Yo cuando veo que alguno de mis pacientes trae bien desequilibrada su energía femenino y masculino, es donde digo, es que la raíz de tus problemas es tu energía, cómo tú estás vibrando en contra de lo que biológicamente eres, ¿no? Y ahí es donde vienen bloqueos, que también saben como estoy bien salada en el amor. No, no estás salada. Es que tienes que equilibrar tu energía para que un hombre sano, trabajando su esencia sana, venga a ti y entonces te colme pues de toda esta majestuosidad, ¿no? En donde prácticamente es donde tú estás vibrando bonito, en tu rol, él también, y entonces ahí es donde se convierten en una pareja, ¿no? Uh-huh. Porque Justo. ese es el tema pareja, Ser parejos. donde cada quien cumple su rol, cada quien vibra en su energía, y entonces hay un complemento total. Y dentro de estos círculos, ¿no tienen círculos para mujeres? Justamente está como en planes y sí, pero sí me gustaría como Primero empezar con la primero darle como un buen tiempo y seguimiento a esta cuestión y ya que como que se concreta hasta cierto punto, empezar con lo otro, como porque que mucho agarra, poco aprieta. Más que nada creo que nosotros como tal en el objetivo de enfocarnos, que es Kuruba el que va a empezar esto, en la parte masculina va a ser como el principio y el fundamento, aunque también en nuestro centro hay unas personas que ahorita estamos en planes de estos círculos femeninos en donde principalmente una líder sea una mujer como tal, pero sí se está llevando como este complemento. No sabemos si nosotros todavía abramos este capítulo a hacer en esta dualidad, aunque por ahí... Sí, pero más adelante. ¿Mm? Uh-huh, porque sí, también ahí, justo platicando contigo en un momento, también me di cuenta como que sí puedo ayudar y atender a mujeres a entender cómo ser mujeres. Sí, porque No. ese día que tú me diste un coach, te lo juro, que desde que tú hablaste conmigo de la estás cagando en esto, en esto, en esto, en esto, yo no me había dado cuenta. O sea, yo sí estoy consciente que mi energía masculina es un poquito más cañona. Pero según yo, ya estaba equilibrada. Y entonces cuando tú me dijiste, no, güey, ¿por qué? Te equivocaste en esto, en esto, en esto. Te lo juro que fue así un balde de agua fría. Y me llevé así. Estoy haciendo. Así de, ¿qué hice? Eché a perderlo todo. Sí, a eso me supo. Y sí creo, fíjate que a lo mejor tenemos la falsa creencia de que si eres mujer, pues es con una mujer. Yo creo que quien mejor te entiende y quien mejor te puede dar una salida de vida es el equilibrio, un hombre. Porque en este caso tú me lo diste a mí. Porque, ¿qué te dije? Mis amigas me dicen que estoy en lo correcto. O sea, es que mi mejor amiga dice que eso me merezco. Como tú dijiste. Yo creo que la mejor persona es alguien que está despierto y equilibrado. Aquí hace trabajo, Sí. sea hombre o sea mujer, porque por ejemplo también tenemos una amiga en España que se llama Shelma, te la voy a pasar también para que, a ver si la invitas. Ella trabaja con hombres también, por ejemplo, Claro. y es mujer. Y los ayuda a centrarse porque está trabajada, o sea, ya cuando tienes el equilibrio ya puedes ayudar a más perspectivas porque a fin de cuentas estás ayudando a la conciencia. Y ojo, para aquellos que ya se están enojando, que porque no, que misógino y machista y lo que sea, hablamos de un general, siempre en todos lados hay excepciones a la regla. No es una verdad absoluta, pero en general, así funciona la energía masculina, así funciona la energía femenina, el hombre y la mujer a nivel biológico, y habrá humanos que vinieron específicamente a vivir vivencias pues, exóticas, raras, diferentes, a modificarse el cuerpo, a experimentar con otras cosas, pero esos son una minoría. En general, pues así funciona, ¿no? Y es como venimos a experimentar esta parte humana a nivel colectivo. Y porque en general, así como integras como ser humano lo femenino y lo masculino, esto a su vez tiene una vibración en polaridad positiva y en polaridad negativa. O sea, yo puedo ser un masculino así vibrando en mi masculinidad, pero el polo negativo, ¿quiénes son? Los machistas, ¿no? Los que se imponen, los que es a través de
de esta rudeza masculina. Sí, claro. E incluso Ese masculino no sanado. Exacto, de ese masculino. y quienes van también en contra del machismo, que también vienen a vivir sus experiencias raras y diferentes, también está bien, pero no quieras imponerle tu idea a los demás o que te traten o que te perciban o que te digan como tú vívete, no quieras que los demás se impongan a tu idea. Es como si fuera otra vez la Inquisición, todos católicos porque así lo digo en nombre de Dios y chingar a su madre. No, yo por ejemplo también cuando yo les digo a mis pacientes, vibra en tu energía femenina, ¿no? Tienes que ser sutil, yo siempre les digo, imagina el color palo de rosa. ¿Qué te inspira? Sutileza, fragilidad. Espianas. No es... sí. Sutileza, fragilidad, como un bomboncito, ¿no? Compasión. Es que así es lo que tienes Claro. que ser. ¿Cómo eran los cavernícolas? Iban, se partían la madre, traían el mamut, regresaban todos madreados, Los que regresaban. las que regresaban. Pero ¿quiénes sean ¿Y quién los cuidaba? las mujeres? Les cuidaba las heridas para que él rindiera y mañana se fuera a volver a buscar el alimento. Yo digo, practica tu feminidad amando, procurando, porque el tú amar y procurar a tu pareja, o sea, para las mujeres, ¿quieres empezar a vibrar en tu femenino? Es que bájale a la intensidad de la decisión, porque el que tiene que guiar el rumbo es el hombre, ¿no? Claro, aunque ahí la femenina podría manipular un poco, que se puede utilizar la manipulación de una forma positiva para poder ayudarle a orientarle tanto a lo que ella quiere como él quiere. Sí, porque al final es la energía creadora. Es correcto. Estamos detrás, por eso el típico de detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer, Es ¿no? correcto, exactamente. Pero ahí es donde se hace el equilibrio. Pero sí, brindar amor, recibir amor, el merecimiento. Yo creo que trabajando esto es parte de un buen arranque en despertar espiritual, en donde te conoces tanto a ti mismo que sabes identificar y reconocerte dónde la estás cagando, dónde estás vibrando mal. ¿Qué otras terapias? Ahorita está el círculo con los hombres, ¿no? Estaba el tema de qué otras terapias brindan, si pueden ser en Zoom o tienen que ser presenciales. ¿Tu círculo es en Zoom o es presencial? Va a ser modalidad híbrida. Híbrida. Ajá, Perfecto. presencial y en línea, justo para quienes no están cerca y puedan también como acceder a esto. Aunque obviamente sí se da como más atención a lo presencial porque pues lo tienes ahí, ¿no? Entonces Claro. resuelves dudas más fácil y todo eso, pero se procura exactamente para todo. Bueno, y en base a esta terapia con el centro holístico y todo, ¿en qué momento surge la creación del podcast Divergente Podcast? Hace como... Bueno, primero fue en pandemia. Cuando llega pandemia, o la pandemia, como me gusta llamarle, en 2020 fue cuando de repente pues las clases es como que ya no se puede presencial y es como vamos a migrarlo en línea y nosotros como que en línea, ¿por qué? Nunca nos preparamos como para eso y fue como, pues necesitamos primero que nada una computadora, porque no teníamos, ¿no? Fue como Las plataformas. las plataformas, una cámara, un micrófono y fue que, porque pues nada más y al principio fue con el celular, ¿no? De pues abres ahí el Zoom y le das. Entonces como que vimos que ahí había un mundo nuevo, bueno, empezamos a ver que mucha gente empieza con los podcasts, que estás encerrado en casa y no tienes más que ver ahí las películas, las series y de repente pues si quieres conectar con más gente pues es a través como que de la enseñanza, del podcast, de creación de contenido digital, porque se hace un boom en las redes sociales. Entonces dijimos, yo empecé ahí como, bueno, me gustaría entonces aportar valor a la gente para que nos conozca y empiece como a llegar, ¿no? Con nosotros, pues voy a hablar de mi vida. Igual así, literal me puse el celular, agarré el micrófono, la computadora que me acaba de comprar, que fue la última herencia que me dejó mi papá. Y de repente pues lo empiezo a subir así a YouTube y todo y veo como que ahí empieza muy bajito, pero sí hay gente que empieza a conectar con eso. Y le dije a Yeshua, pues, oye, pues, está chido esto, como que si a la gente le gusta, está padre como producirlo mejor porque pues así se ve muy pato. Vamos a hacer un podcast cada quien. Y entonces yo empecé con uno que se llamaba ¿Qué te cuento? O fue así como que me lo saqué de la nada, pero con significado. Es como, pues, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir a ti? Mejor vamos como a filosofar. Tú llegas a tus conclusiones, yo saco mis experiencias y tú sacas como lo tuyo, ¿no? Y Yeshua saca lo de la magia del ser, me acuerdo. Y entonces ahí empezamos a hacer nuestro primer contenido digital, subiéndolo a YouTube y a Spotify. Y de repente nace así la idea de, oye, si hacemos un podcast pues ya juntos y empezamos como a compartir
para que más gente empiece a entender de lo que hacemos, que empiece a ver cómo que sirve todo esto, que empiece a identificarse con lo que mucha gente le pasa, pero a lo mejor no encuentra como este espacio, pues con la neurodivergencia, con las cuestiones a veces paranormales, con la cuestión holística, con el despertar espiritual y con toda esta búsqueda de información que no encuentras en todos lados. Y dijimos, pues vamos a darle, ¿cómo se va a llamar? Pues no sé, que sea un punto de encuentro donde hablemos de esto y que mezclemos como esta cuestión divergente, ¿no? Entonces fue pues, punto divergente. Así empezó. Y ahorita ya es Divergente Podcast. Entonces, esto ya que toma forma como punto divergente fue hace 2 años aproximadamente, donde ya empezamos a... No, 2 años, porque sí, fue en 2023 que regresamos de hacer un proyecto en Oaxaca y, Sí. y encontramos a unas personas que tenían una casa productora y que nos decían, pues sí, se puede y bla, bla. Tenemos las cámaras, tenemos todo y fue como, pues vamos a darle. Y empezamos a crear este contenido, primero capítulos de 20, 30 minutos donde pues obviamente no sabíamos cómo llevar un podcast. Y va evolucionando hasta donde ahorita pues ya tenemos invitados, ya los episodios duran arriba de 1 hora y media, donde ya hablamos más fluido, donde ya nos adaptamos a la cámara, porque al principio también empieza como de Y que hay como el... todo esto así de... te duele Y si me equivoco, y los cortes y todo, entonces sí, lo empezamos a editar nosotros, después nos empiezan a ayudar a editarlo y fue ya cuando empieza a crecer esto y a darle forma ya, enfoque más que nada hacia dónde estamos queriendo llevar este proyecto, que es como justo difundir nuestro conocimiento, nuestra experiencia de vida, nuestros puntos de vista en algunos temas y que la gente pues se identifique y pueda como ahí compartir y filosofar ideas, cuestionar, ¿por qué no? Y ahí de estar haciendo la comunidad más que nada. realmente yo como lo veo es, sí empezó como punto divergente, empieza a la mitad del tiempo a ser Divergente Podcast, y entonces la verdad es que siento que nos ha ido muy bien. Creo que hay mucho contenido de repente como de esta forma de la parte espiritual y todo eso, pero vamos seleccionando muy bien a nuestros invitados y vamos viendo sus experiencias de ellos, que realmente cómo lo han vivido, cómo han participado, porque creo que algo que les podemos decir a todos los divergentes y a tus sombras, o sombritas, sombritas, cariño, tus sombritas. Sí, oyes. Sí, a tus sombritas. Es que todos nuestros invitados, incluyéndote, es como vimos su experiencia, vimos lo que ha tenido, vimos cómo funciona ellos en el mundo espiritual y cómo han ido trabajando su vida personal, porque creo que todos los que hemos invitado tienen un trayecto personal de una transformación interna y lo han llevado a cabo al enseñar o al practicar con las personas, y vamos seleccionando a estas personas que sí sean reales y que sí den una consultoría bien hecha. Sí, de hecho gracias al podcast te conocimos a ti. Sí, porque es que aquí también es lo padre, ¿no? Porque al final tenemos, yo creo que los que estamos aquí sentados tenemos una misión bien clara, que es abrir conciencias. ¿Cómo? De la manera que sea. O sea, dando opciones, dando metodologías, etcétera. Y es ahí donde justo se conjuntan las misiones, ¿no? Claro, Nada claro. es casualidad en esta vida. Hasta la producción que está involucrada en esto de cierta Sí. forma, ayudando a llevar este contenido a todos. La verdad es que sí, muchísimas gracias a Viernes Media, que es mi casa productora, que me ha acogido y que me ha ayudado para tenerlos hoy aquí, ¿no? Y en efecto, Y que no es nada sencillo. Creo que eso también hay que dejarle muy claro a las personas, porque a pesar de que trabajamos en el mundo espiritual, el hacer contenido, el estar hoy aquí, mueve muchísimas cosas y no es lo más sencillo estar sentado en una cámara pudiendo hablar. O sea, si tú quieres hacerlo, lleva experiencia, lleva desafíos, lleva cosas que de repente te tumbas y ya no quieres continuar, pero siempre persiste en este sueño que tienes si quieres dar este contenido. Y bueno, yo te deseo a ti en serio todo lo mejor en este proyecto, y que llegues a mucha gente como lo has llegado y que te sigan apoyando de lo mejor. también pertenecemos mucho al tema vibracional, ¿no? Si tú no vibras conmigo, pues probablemente vibra contigo, o si no contigo. Por ejemplo, a lo mejor los hombres, hablando de tu círculo masculino, pues si no vibran conmigo, seguramente lo harán contigo, pero de que impactamos, y de que llegamos, y de eso se trata, ¿no? Es correcto, Las posibilidades para Total. todo tipo de personas. Entonces, en tu podcast pueden encontrar de todo tipo de tema.
general. General, sí hemos hablado de magia, hemos hablado de espiritualidad, Ayahuasca. de cosas holísticas, hemos hablado de cosas paranormales, extraterrestres, conspiraciones. Divergimos. Solo divergimos en cualquier tema y podemos ahí irnos filosofando y cuestionando y ver qué encontramos dentro de nuestra cabeza física y espiritual. Porque como mencionamos en el hace ratito, venimos siendo las ovejas negras de la familia. Entonces, siendo las ovejas negras de la familia, vamos cuestionando, vamos aprendiendo y vamos a ser siempre los eternos aprendices. Aunque mucha gente nos considera maestros porque enseñamos y damos enseñanza en nuestro centro a muchas personas, seguimos aprendiendo y siendo los aprendices eternos desde la vida humana que lleva cada persona. Y pues la verdad, bendiciones, mucho éxito. Si tus sombritas quieren en algún momento explorar un poco más con nosotros, podemos venir con todo gusto a un Claro que sí, episodio. pídanlos para que vengan una vez más, pongan ahí en los comentarios sobre qué tema quieren ahondar. Si por ahí hay sombritas que les causó este tema de la energía femenina y masculina y quieren pasarnos a eso, pues nos chutamos aquí 1.5 horas platicando de eso. Si quieren hablar de temas brujiles, también son 2 expertos en temas brujiles, ¿no? Más o menos. Pues sí, aunque ya hoy no les guste andar operando, pero en su momento lo hicieron y creo que hoy cuando es necesario lo siguen haciendo. Sí, claro. O sea, vaya. Sí, hace poco. ¿No? Sí, o sea, la verdad es que sí, porque lo que traes integrado, a lo mejor de repente uno no es que se canse y se fastidie, pero es que vas avanzando, ¿no? Y vas agarrando facetas. No trascendiendo la situación. Exactamente, no te puedes estancar en solo una cuestión. Entonces a mí sí me gustaría pues tenerlos de vuelta, pidan algún tema en específico donde este par pueda volver a regresar. Gracias. Muchas gracias. Pues también sigan su podcast, se llama Divergente Podcast. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? ¿Así? Sí, en Instagram y en TikTok estamos como Divergente P. Y en TikTok, siempre se me va el pedo. En Facebook y en TikTok estamos como Divergente P. Y en Instagram estamos como Divergente pod.cast. Entonces así nos encuentran. De todas maneras vamos a poner la liguita para que ustedes los puedan buscar, para que vayan a ver sus videos, vean la entrevista que tuvimos, que estuvo la verdad bien bonita. Gracias. Por ahí me presentaron deidades que yo no conocía. Sí, y para todo el público, la verdad es que hablamos de temas ahora sí contigo de espiritualidad y está muy padre. Sí. Y si quieren alguna consulta o saber del centro holístico, en nuestra página web, centroevolucionhumano.com, ahí también. Que también vamos a dejar la liguita en los comentarios para que si ustedes quieren acercarse para alguna terapia, para arrancar desde cero sector espiritual, pues puedan acudir a ustedes, ¿no? Claro que sí. Y denle mucho amor aquí al podcast, por favor, a Jimena que mucho está apoyo, dándole aquí duro, denle like, suscríbanse, compartan, que eso ayuda muchísimo a que pueda seguir, haciendo este contenido de calidad y de muy alto valor. Y de verdad, créanme que el esfuerzo, ojalá lo valga todo y apoyen. Pues muchísimas gracias, sombritas, estamos dando ya por terminado este nuevo capítulo. Por favor, suscríbanse, denle like, síganos a los 3 en nuestras redes sociales para que esto llegue a más y más y más sombritas, a más y más y más neurodivergentes y que al final abramos conciencia juntos. Gracias.